Hola amigos, sean bienvenidos a este episodio de Liposucción Mental en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día vamos a continuar en el capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 8, leyendo la nueva traducción viviente que te dejo también en la descripción para que puedas leer tú junto conmigo. Te recuerdo que los viernes tenemos episodio en vivo como todos los viernes a las 7 de la mañana, así que ahí te espero. ¡Vamos! Arresto de Esteban. Recordemos, Esteban es este hombre, uno de los 7 hombres que fueron elegidos para administrar la distribución de los alimentos. Dice Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y vamos a detenernos tantito ahí. Este hombre, como podemos ver, su ministerio encargado u oficial era el de administrar los alimentos, servir las mesas, a encargarse de que todos tuvieran su comida, que nadie se quedara, ¿no? Sin comer, no hubieran injusticias tampoco. Pero como vemos aquí, no solamente eso hacía este hombre, era un hombre, como sabemos, lleno del Espíritu Santo porque era uno de los requisitos para poder tomar el otro ministerio. Y hacía milagros y hacía señales, predicaba. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo un ministerio que podría parecer insignificante o qué espiritual podría parecer esto, ¿no? De estar administrando la comida y sirviendo, pues era muy espiritual. Porque si nosotros queremos servir a Dios, primero tenemos que aprender a servir a los demás. O una muestra de que estamos dispuestos a servir a Dios o que sí tenemos esa disposición de servir a Dios es servir a los demás, servir a nuestro prójimo. Entonces, este joven, Esteban, este hombre, tenía también un don especial para predicar, que vamos a seguir viendo. Y esta sinagoga de los esclavos liberados era una sinagoga hecha por literalmente judíos que habían sido esclavos, que los romanos ya los habían liberado, entonces tenían su propia sinagoga. Y ahí es donde empezaron a tener un debate, pero pues nadie podía hacerle frente, ¿no? Porque tenía sabiduría de parte de Dios y al Espíritu. 11, continuemos, era importante detenernos ahí. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban, estos de esta sinagoga, los mismos judíos, por envidias, por lo que ya sabemos. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. El Concilio Supremo, como sabemos, ya lo hemos estado viendo mucho aquí en el libro de Hechos, pero la mayoría estaba conformado por saduceos, y los saduceos lo que tomaban así como, lo que debemos de obedecer es todos los primeros 5 libros de la Biblia, la ley que dejó Moisés, y entonces que hablaran en contra de Moisés era como si estuvieran hablando casi en contra de Dios. Entonces por eso dijeron, vamos a decir precisamente esta mentira porque así vamos a hacer que se enojen muchísimo los del concilio. Misma estrategia que utilizaron para arrestar a Jesús. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, de seguro así de... ¿Pero qué creen? Porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Se lo quedaron mirando porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel, a causa del poder, de la gracia y del Espíritu Santo que moraba en él. Sigamos, vamos a leer 9 versículos más del siguiente capítulo, del 7. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban. De seguro se quedó súper intrigado el sumo sacerdote porque dijo, ¿cuándo va a acabar esto con los cristianos, con los seguidores de Jesús? Pero estaban viendo una prueba real, algo que estaban viéndole en la cara a Esteban. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le dijo. Esteban dio la siguiente respuesta.
Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Y todo lo que vamos a continuar viendo aquí, que no lo vamos a terminar en este episodio, es toda una disertación y toda una explicación de la historia de Israel para que debatir, o más bien para echar fuera ese argumento que habían dicho sobre él, que estaba diciendo cosas en contra de Moisés, de la ley de Dios, y cómo él, precisamente respaldado por la misma historia del pueblo de Israel, respaldado por lo que Dios había hecho, iba a compartirles. Dios le dijo, deja tu patria, versículo 3, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes. Aun cuando él todavía no tenía hijos, o sea, ¿cómo? Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Hasta ahí vamos a leer, versículo 10. Y entonces Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo y teniendo conocimiento de la misma historia de Israel, les estaba demostrando que la historia de Israel, la historia cómo se había formado Israel con Abraham, era la historia de Dios mostrándose al hombre. Era la historia de Dios teniendo misericordia del hombre. Era la historia de Dios queriendo tener una amistad con el hombre. Era la historia de Dios queriendo reconciliar a las personas, o sea, al ser humano, con él mismo. Y escogiendo a Abraham para que por medio de la descendencia de Abraham, un señor viejito y una viejita que era su esposa, que ya estaban muy viejitos, 100 años tenía Abraham cuando tuvo a Isaac. Y de esa descendencia iba a venir el Salvador. Desde ese momento se lo prometió. En ese momento tal vez no lo entendió por completo Abraham, o tal vez sí, o de cierta manera, pero Dios claramente se lo dijo. Y por eso es importante cuando estudiamos el Nuevo Testamento y estudiar el Antiguo Testamento bajo la revelación ya del Nuevo Testamento, sabiendo que Dios nos ama, sabiendo que Jesús vino no a condenarnos, sino a salvarnos, a rescatar a los perdidos, a rescatar a la escoria. Y ya cuando somos salvos, disfrutar de esa salvación, disfrutar de esa relación con Dios y servirle con lo que tenemos, como veíamos ayer. Servir con los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos da. Y jamás pensar que lo que nosotros hacemos es insignificante, que lo que nosotros hacemos no parece muy espiritual cuando estamos sirviendo dentro de una congregación. Pero te voy a decir algo que todavía es no más importante, pero que hay que prestarle mucha atención. El primer ministerio que tenemos como hijos de Dios es nuestra casa, nuestra familia. Yo soy un joven soltero, pero de todos modos yo vivo en la casa con mis papás. Y es importante practicar lo que hemos visto en la Biblia en tu propia casa, en tu familia. Porque qué padre, ¿no? Hacerlo fuera y que todo el mundo te vea y que los demás digan, ay, wow, qué transformación ha tenido, por Dios. Pero realmente los que viven con nosotros son los que saben la realidad. Ahí es donde tenemos que practicar amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que este joven había sido transformado por el conocimiento de Jesús.
y tenía una relación profunda con Jesús, de tal forma que, como vamos a ver después, spoiler alert, lo van a matar después de esto que estaba pasando, también por su determinación de enfrentarse contra o a estos líderes políticos y religiosos. Lo que estaba diciendo, él sabía que probablemente lo iban a matar por lo que les estaba diciendo, porque los estaba exponiendo, como lo que vamos a estudiar en los siguientes episodios, pero los estaba exponiendo a su realidad a cada uno de estos religiosos, y que es lo mismo que hizo Jesús. Y no porque buscara pelearse, sino porque no podía desaprovechar la oportunidad de predicarles. Ya varios sacerdotes, como hemos visto, se habían convertido, habían aceptado que Jesús es el Mesías, por lo tanto, no podía desaprovechar esta oportunidad. Y tomó esta actitud ofensiva de hablar y de decirles sus cosas, ahora sí que respaldado por la Biblia, de que estaban haciendo mal las cosas, de que les importaba más su posición política, que les importaba más que los adoraran a ellos. Claro que estaba súper penado que adoraran a un hombre en lugar de a Dios, pero al de querer ellos honra para ellos mismos, estaban buscando adoración para ellos mismos y estaban queriendo tomar el lugar de Dios delante de los judíos. Por eso es importante saber todo esto y saber que cada uno de nosotros, tengamos poco o mucho tiempo de conocer a Dios, tenemos un llamado, el llamado de ir y compartir el Evangelio con poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede hacer eso? Solamente con el Espíritu Santo. Así que yo te animo a que continuemos amando al Espíritu Santo. Ya está dentro de nosotros, pero que lo honremos más. El Espíritu Santo es Dios. Y si tú y yo entendemos eso, que el Espíritu Santo es el que vino, Jesús, bueno, puede estar en todas partes porque es Dios, y el Padre también está en todas partes, Dios Padre. Pero el Espíritu Santo fue el enviado para estar en este tiempo entre que Jesús se fue y la segunda venida del Señor Jesús. Así que vamos a orar. Y que el Espíritu Santo te llene en este día. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando, Señor. Gracias por la valentía que estás poniendo en nosotros, Señor. Porque, Señor, estos tiempos es necesario que nos levantemos. Que nos levantemos empujados por ti, Señor. Pero no empujados mal, sino más bien la palabra es respaldados por ti. Que tú nos guíes, Espíritu Santo, que tú nos des la capacidad para hablar con denuedo, para hablar, Señor, con poder, para que haya milagros y sanidades. Queremos, Señor, que esos milagros y sanidades se manifiesten, Dios, y estamos viendo y las vamos a ver, oh Espíritu Santo, porque tú eres Dios, porque tú eres hermoso, porque tú eres poderoso, porque tú eres grandioso. Oh Señor, llénanos más de ti, Espíritu Santo, te anhelamos conocerte más a ti, amarte más a ti, Señor. Oh, tener una amistad profunda contigo, Espíritu Santo, y que todas las marañas, Señor, que estén en nuestra mente, toda la basura mental, Señor, que se nos ha metido, toda la religiosidad, rómpela, Espíritu Santo. Haznos libres, Espíritu Santo. Gracias porque donde tú estás hay libertad. Así que llena nuestras casas, llena nuestro trabajo, llena nuestro auto. Donde quiera que vayamos, llénanos a nosotros. Y queremos, Señor, que tú vayas, Señor. Donde quiera que tú vayas, que nosotros vayamos, Dios. Señor, sabemos que tenemos que vivir en esta tierra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás dentro de nosotros. Y donde quiera que vamos, tú estás dentro de nosotros. Queremos honrarte y, Señor, obedecerte y escuchar tus palabras y ser y practicar lo que tú nos has enseñado en nuestra casa. En tu nombre, Señor Jesús, que nuestra casa esté llena de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena cada lugar de nuestra casa y ayúdanos a actuar conforme a lo que dice tu palabra y lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental para continuar con lo que está diciendo Esteban. Adiós.